Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algunas personas me han preguntado sobre cómo funciona el sistema político de Suecia y déjenme decirles que en Suecia no hay presidentes. Lo que hay es un rey y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la monarquía del Reino de Suecia y sobre las funciones que tiene actualmente la familia real. Vamos con el video. El rey de Suecia es la cabeza de la monarquía del Reino de Suecia, la cual es hereditaria y constitucional. A través de un sistema parlamentario, Suecia posee un sistema monárquico desde sus comienzos. Originalmente se basaba en una monarquía electiva hasta la llegada de Gustav Vasa en el siglo XVI, que pasó a ser hereditaria. De todos los países de Europa que poseen sistemas con reyes, el soberano sueco es el que menos poder y responsabilidades tiene, siendo su papel prácticamente protocolario y simbólico. Pero veamos cómo ha sido la historia de la realeza sueca. Suecia ha sido un reino desde los tiempos prehistóricos, ya que en el siglo I se encontraron escrituras que se tenía un rey. Pero el orden de sucesión de los reyes históricos de Suecia no se conoce, salvo lo que se encuentra en las sagas nórdicas, históricamente controvertidas, ya que su realidad es difícilmente demostrable. Por ello, se les suele denominar reyes legendarios. De ahí se ha creado una serie muy famosa llamada Vikingos, que explica un poco la historia de los países nórdicos, aunque no todo es real, sí da una idea de cómo pudo haber sido esta. Originalmente el rey sueco tenía poco poder y se limitaba en las funciones de un líder guerrero, juez y sacerdote del templo de Uppsala. Uppsala es una de las 21 provincias administrativas que organiza Suecia y está localizada en el centro de este país. Se encuentra entre el lago Mälare en el sur del Golfo de Botnia, en el norte, y su capital también se llama Uppsala. Esta corona ha sido hereditaria desde el año 1544 y la actual dinastía fue establecida durante las guerras de Napoleón. A través de la Constitución de Suecia de 1809 y la Ley de Sucesión de 1810, es una revolución sin derramamiento de sangre, después de que la actual Finlandia, que era la mitad oriental de este reino, se perdiera a favor del Imperio ruso. Esta constitución divide los poderes del gobierno entre el Parlamento de Suecia y el monarca en 1917. Los poderes del rey se redujeron considerablemente y se convirtió en un monarca constitucional con una autoridad política limitada. En el año de 1974, un nuevo instrumento de gobierno fue promulgado como parte de la Constitución de Suecia, que abolió el Consejo Privado como la institución gubernamental y despojó al monarca de prácticamente todos los poderes formales, mientras que todavía retuvo el título de jefe de Estado. Muchas de las anteriores funciones políticas del rey fueron trasladadas al presidente del Parlamento. El monarca ya no es presidente del Consejo de Estado. El rey preside el Comité de Asuntos Exteriores, organismo que sirve para informar oficialmente al jefe de Estado y los líderes de la oposición de los asuntos de gobierno. Ahora los proyectos de ley aprobados en el Parlamento se convierten en ley sin tener que adquirir la autorización real. A diferencia de la mayoría de las monarquías constitucionales de Europa, el monarca ya no es siquiera el que firma las leyes de manera nominal. Una reforma constitucional más reciente ha cambiado las reglas por la sucesión en la primogenitura de manera igualitaria en cuanto al sexo. Esto permitirá que la corona pase al hijo mayor independientemente del sexo,
y por lo tanto ha trasladado a la princesa Victoria como heredera indiscutible por encima de su hermano menor, el príncipe Carlos Felipe. El título de el rey de Suecia ha ido teniendo pequeñas alteraciones en su uso desde el establecimiento de la monarquía hereditaria en el año de 1544. Al rey se le otorgaba el título de rey de los vendos, después el título rey de los godos y el título de rey de los suecos. Ahora Suecia es una democracia representativa en un sistema parlamentario basado en la soberanía popular, como se define en la actual Constitución de Suecia, donde el monarca actual es el rey Carlos XVI Gustavo, que ha reinado desde el 15 de septiembre del año 1973. Él y su familia inmediata se comprometen a participar en diversos actos oficiales, ceremoniales y de representación de sus funciones constitucionales. El monarca tiene un papel en gran parte ceremonial, aunque oficialmente él o ella es jefe de Estado y tiene el más alto cargo público de Suecia y el más alto rango militar y social. Como requisito, el rey debe de ser luterano. Y según el gobierno sueco, la familia real incluye a las siguientes personas: el monarca y su cónyuge, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, los hijos del rey, la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe, la princesa Magdalena, así como los yernos y nuera del rey, los cuales también son considerados príncipes, la hermana del rey, la princesa Brígida, y para finalizar, los nietos del rey. Si este video te ha gustado, dale like, no olvides en compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.